dinámica, que fisiológicamente tiene una finalidad de contener las vísceras dentro de la cavidad abdominal, mantener todas estas estructuras viscerales, orgánicas, dentro de la cavidad abdominal, apoyado por dos partes, una osteocartilaginosa y otra osteofibrosa. Esta estructura fisiológicamente está insertada por músculos alrededor, fascias y aponeurosis, que evitan que las vísceras puedan protruir de la cavidad abdominal y nos permiten realizar esfuerzos como ser levantamiento de pesos, aumentar la presión intraabdominal para hacer maniobras de salva, defecación durante el parto y durante otras actividades físicas, aumentar la presión intraabdominal, pero de que no aparezcan estas, que no salgan las vísceras por otros lados. Lamentablemente la pared abdominal tiene un límite máximo de tolerar estas agresiones. Cuando nosotros sobrepasamos el límite, empieza a haber protrusiones de masas a través de la pared abdominal. Cuando nosotros rompemos el sello de la pared abdominal por una cirugía, lesión, trauma, arma blanca, disparo, aparecen protrusiones de masas a través de la pared abdominal. A estas protrusiones de masas se las conoce como hernias. Una hernia es una protrusión de una masa a través de estructuras diseñadas para contenerlas y se localizan especialmente en zonas de debilidad, mientras que las eventraciones más están en relación con lesiones traumáticas, lesiones quirúrgicas, lesiones cicatrizales, y también son protrusiones de masa a través de una estructura diseñada para contener. Por eso, en búsqueda de mantener fisiológicamente indemne la pared abdominal, se ha hecho un estudio de cómo atravesar los tejidos en la pared abdominal con la menor predisposición a la aparición de hernias o eventraciones. Según su clasificación, su dirección, las incisiones se clasifican según su dirección, según su situación y según el modo que atraviesan los tejidos. Según su dirección, las incisiones van a ser verticales o horizontales. Las incisiones verticales van a seguir el eje longitudinal del cuerpo, mientras que las horizontales van a ir en el eje corto del cuerpo. También existe una parte intermedia de las incisiones horizontales, que son las incisiones oblicuas. Estas incisiones oblicuas, a pesar de que son más propensas a tener hernias, todavía se usa dos incisiones: la subcostal derecha de Kocher y la incisión de Barney para apendicectomía. Estas incisiones, puede haber unas incisiones curvas en boca de horno, puede haber incisiones paramedianas, puede haber incisiones medianas, puede haber incisiones longitudinales, horizontales, oblicuas, etc. en el abdomen. Se han experimentado con diferentes tipos de incisiones. Las que actualmente sobreviven son las incisiones medias, supraumbilical, infraumbilical, la incisión subcostal de Kocher, la incisión de McBurney, la incisión de Rocky Davis, la incisión de Van Steele. El resto de las incisiones paramedianas e incluso la incisión transversal son incisiones nada más de historia, en los cuales no las realizamos porque es muy herbiógeno.
Le operamos al paciente y en un mes va a tener una hernia de 10 centímetros. En un año, 20 centímetros. En 2 años va a tener una hernia gigante. Entonces, por eso no utilizamos el resto de las incisiones. Pero la incisión en boca de horno, ¿qué quiere decir? Que es una incisión semicircular alrededor de un orificio. Todavía la utilizamos para algunas pequeñas cirugías, especialmente en piel. Si ustedes ven, al cortar transversalmente, cuando suturemos, se va a aproximar de una manera más estética. A este paciente es una cirugía de hernia umbilical y le vamos a dejar como Adán, es decir, sin ombligo. Se quedan sin ombligo. Por su situación, las incisiones se van a clasificar en paramediana interna, paramediana externa, paramediana transrectal, paramediana lateral o extrarrectal, tóraco-abdominales y transtorácicas. Ninguna de estas incisiones utilizamos. Incisiones se clasifican por el modo que atraviesan los tejidos. Las incisiones simples quiere decir que si yo hago la incisión en esta dirección, todos los planos voy a incidir en esta dirección, no respetando los músculos, la aponeurosis, no me interesa en qué dirección vaya, si hay una arteria o nervio, no me interesa. Incisiones en una sola dirección. Mientras que las incisiones complejas o en cruz son las que siguen la dirección de las diferentes estructuras anatómicas. Una de ellas es la McBurney, que es una incisión para apéndices, que tiene que atravesar el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso, el peritoneo y cavidad abdominal. Nosotros hacemos una incisión en esta dirección. Las fibras del oblicuo están en esta dirección, entonces cambiamos a esta dirección. Las fibras del oblicuo interno están en esta dirección, entonces roto de nuevo. Y las fibras del transverso están rectas, roto nuevamente. Entonces más o menos como una incisión estrellada, siguiendo las fibras de los músculos. ¿Para qué? Para no lesionar los músculos, para solamente divulsionar y para que de esa manera cuando termine la cirugía estos vuelvan a su lugar sin necesidad de suturar. Entonces de eso es una ventaja. Pero como ven, es demasiados movimientos circulares a través de una herida para hacer una apendicectomía. Las incisiones medias, que son las principales que utilizamos, media supraumbilical, media infraumbilical, según su dirección se clasifican como incisiones verticales. Según su situación son anteriores, supraumbilical o infraumbilical. Y según el modo de atravesar los tejidos es simple. ¿Por qué? Porque corto. No me interesa la aponeurosis a qué lado vaya, nada. Corto. Y listo. Las incisiones medias. Solamente como ejemplo, las incisiones paramedianas. Las paramedianas internas se llaman menangio. Las paramedianas transrectales y las paramedianas externas se llaman halaquia. Estas tres paramedianas se ha dejado de utilizar. Primero porque son antiestéticas, se ve como que se hubieran cortado chueco, están a un costado. La paramediana interna debilita mucho la pared abdominal porque corta a través de las dos aponeurosis cerca del músculo. Mientras la mediana justamente corta en el medio, donde se unen las dos aponeurosis, entonces fácil de reparar. La paramediana transrectal atraviesa aparte del músculo que va a sangrar las dos aponeurosis. Y la paramediana externa, si ustedes ven, atraviesa un montón de aponeurosis que deberíamos reparar.
Estas incisiones paramedianas, por su dirección, son verticales. Por su situación, son anterior paramediana. Por su modo de atravesar los tejidos, son complejas o simples, dependiendo si respetamos la dirección de los músculos, si rotamos o directamente las atravesamos. ¿Entendido? Pero no utilizamos porque predisponen a la aparición de bastantes hernias. La incisión de McBurney. La incisión de McBurney está localizada en la región de fosa ilíaca derecha. Según su dirección es oblicua, según su situación es antero-medio lateral y es una incisión compleja. ¿Por qué? Porque voy rotando según la dirección de las aponeurosis y de los músculos. Incisión de Fan Steel. La incisión de Fan Steel es una incisión horizontal, es por encima del pubis, se realiza principalmente para hacerlo las cesáreas. Podemos operar próstata a través de esta incisión, según su dirección transversa, según su situación transversa, según el modo que atraviesa el tejido, es una incisión compleja. ¿Qué criterios debe cumplir una buena laparotomía? Debe ser simple, no debe ser complicada. Debemos respetar los elementos anatómicos. Cabe decir, debo respetar la arteria epigástrica superior y la arteria epigástrica inferior en la medida de las posibilidades. ¿Por qué? Porque si no se me cruza una parte del tejido y me debilita la pared y por ahí va a aparecer el ruido. Debo respetar los filetes nerviosos. ¿Por qué debo respetar los filetes nerviosos? Porque si no va a haber amputación o va a dejar de inervar ese músculo y ese músculo se atrofia y por ahí va a ser un lugar de debilidad donde va a aparecer las hernias. Debe poder brindarme una exposición buena. Es decir, cuando yo opero, debo ver bien el tejido. No debo hacer peripecias. Hay una incisión que utilizo para sacar el apéndice, que es transumbilical, es decir, a través del ombligo, corto el ombligo y aumento 1 centímetro arriba y 1 centímetro abajo y es una incisión transumbilical. Pero del ombligo al apéndice casi son 8 a 10 centímetros, ¿verdad? Y es una incisión de este tamaño. Entonces, no hay una buena exposición, pero sí es muy estético. Terminas de operar, le pones un punto y no se ve la herida, nunca más van a saber que te han operado los puntos. Pero lo malo es que no te da una buena exposición. Las molestias del paciente deben ser mínimas. Es por eso que tratamos que sean anteriores, porque el paciente puede recostarse y descansar. Porque si las incisiones fueran anterolaterales, muy grandes, entonces el paciente no podría descansar para recuperarse. Y la cicatrización no será óptima, pero por lo menos tiene que ser aceptable. Es decir, que no debe quedar horrible también. Cuando nosotros nos enfrentamos a una patología abdominal, debemos preguntarnos qué vamos a hacer durante el procedimiento de la laparotomía. ¿Sabemos qué órgano está enfermo? ¿Sabemos dónde está localizada la lesión? ¿Nos va a ayudar esa incisión a realizar una exploración ordenada? ¿Esta incisión cumple los lineamientos de una buena laparotomía? De acuerdo a esas preguntas, cuando te contestas, eliges qué tipo de incisión haces. Cuando estaba en la residencia de cirugía, hay mucho trabajo. Y dicen que tienes que agradecer más bien que haya mucho trabajo, no te puedes quejar. Más bien no estás durmiendo 2 días, más bien tienes trabajo, deberías agradecer que estás aprendiendo en la medicina. Y un domingo, odias
5 apéndices. Estamos pasando visita, un apéndice, 2 apéndices, 3 apéndices, 4 apéndices, 5 apéndices. Era una porquería. Todo apéndice, todo el día tenido que operar. Obviamente existen criterios para decidir. Pero entonces en ese día agarré y dije, bueno, al primero le vamos a hacer incisión de Matt Barney, al otro Rocky Davis, al otro transumbilical, al otro incisión media infraumbilical. Varias para no aburrirte también, ¿no? Pero no prime ese criterio, prime el criterio de acuerdo a la evolución del apéndice, de acuerdo a las características del paciente. Si yo veo al paciente, tiene dolor desde esta mañana, es varón, es gordito, entonces a través de una Matt Barney hay mucho tejido graso, no voy a poder entrar. Entonces es una incisión media, es hombre, no va a pasar nada, no creo que sea modelo de ropa interior, ni que le termine su chica diciendo, ay, tan fea tu cicatriz. Entonces, de acuerdo a esos criterios se va eligiendo una buena incisión. Obviamente depende de la experiencia del cirujano. Preguntas. Topografía de la cavidad abdominal. La cavidad abdominal, para un recuerdo anatómico, lo hemos dividido topográficamente en una forma francesa y en una forma americana. La forma americana divide en 4 cuadrantes. 2 líneas que se cruzan paralelas a nivel del ombligo y crean 4 espacios: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. Fácil. Pero estos cuadrantes son cuadrantes muy grandes que delimitan muchas estructuras, porque la topografía de la pared se ha creado para que vos veas más o menos qué órgano está lesionado. Si yo funciono con una faca, un cuchillo aquí, ¿qué órgano se va a lesionar? Para eso más o menos se ha creado la topografía, para decirme qué órgano está molestando o qué órgano es más probablemente lesionado. Con ese pensamiento, utilizamos la topografía francesa, que divide en 9 cuadrantes por 4 líneas. 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. Las 2 líneas verticales van a pasar de la línea media clavicular a la línea media inguinal, de la línea media clavicular a la línea media inguinal. 2 líneas. Ahí. Y las horizontales van a ir del reborde costal a las espinas ilíacas anteriores superiores y van a crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadrantes. El número 1 se llama hipocondrio derecho, el 2 epigastrio, el 3 hipocondrio izquierdo, el 4 flanco derecho, el 5 mesogástrico, el 6 flanco izquierdo, el 7 fosa ilíaca derecha, el 8 hipogástrico, 9 fosa ilíaca izquierda. Entonces estos 9 cuadrantes han sido creados para más o menos relacionar qué órganos se encuentran dentro. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo hablo de que el dolor está localizado en hipocondrio derecho, ¿qué órganos estarán ahí? Hígado, vesícula, y pare de contar, no hay más, no hay espacio para más. Si yo hablo que el dolor está localizado en el epigastrio, ahí está el estómago, y pare de contar, solo está el estómago. Si
Si yo hablo que le duele el hipocondrio izquierdo, eso es un poco más lateral. Si le duele el hipocondrio izquierdo, está mañudeando. No hay órgano que duela al hipocondrio izquierdo. El vaso, bueno, pero es una patología medio rara, no es muy frecuente, tendría que haber una sospecha, alguna cosa, pero igual de todas maneras está más atrás. Hipocondrio izquierdo. ¿Qué? Ah, claro. En el accidente puede haber ruptura de vaso y de hígado. Pero estamos hablando de un paciente normal que viene y que dice que le duele el hipocondrio izquierdo. Lo más probable es que sea un gas retenido, porque está el ángulo esplénico del colon. Lo mismo en la parte izquierda, si ustedes recuerdan, aquí está el colon descendente, el sigmoides, pero no hay una estructura así que duela. Mientras al lado derecho, nosotros tenemos la fosa ilíaca derecha, el apéndice, y el hipocondrio derecho, la vesícula. Son órganos comunes. ¿Hay un dolor en mesogastrio? Sí hay un dolor en mesogastrio relacionado con un órgano, con el páncreas. Nosotros vemos aquí, este es el mesogastrio, vamos a ver que este órgano está relacionado con el dolor en mesogastrio. Entonces no se olviden. Mesogastrio, páncreas. Hipocondrio derecho, vesícula. Fosa ilíaca derecha, apéndice. Fosa ilíaca izquierda, nada. Flanco izquierdo, nada. Hipocondrio izquierdo, gases. Se enojan cuando les decimos. Pero esta estructura topográfica nos delimita las estructuras, pero no siempre es real. A veces terminamos de todas maneras operando. Entonces abrimos el abdomen, ya se nos acabó el mapa, porque ya hemos abierto el abdomen, el mapa era hacia afuera. Hablamos de un mapa interno topográfico abdominal. Pues sí hay. La inserción del colon transverso, va a dividir en dos espacios. En espacio supracólico e infracólico. Supracólico e infracólico. Divididos por la incisión del colon transverso. En la parte inferior hay bastantes vísceras. Entonces es bueno tener una división. Entonces se divide en 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Los dos laterales, que van del peritoneo al mesenterio colónico, se llaman parietocólico izquierdo y parietocólico derecho. Los dos espacios que van a dividirse por el meso del intestino delgado se llaman 1 y 2 mesenterocólico derecho y espacio mesenterocólico izquierdo. Entonces el abdomen tendrá 5 partes: supracólico, infracólico, parietocólico derecho, parietocólico izquierdo, mesenterocólico derecho, mesenterocólico izquierdo. ¿De dónde a dónde va? De la pared al meso del colon. Del meso del colon al mesenterio del intestino delgado. Del mesenterio del intestino delgado al meso del colon. Del meso del colon a la pared abdominal. Pregunto normalmente esta división topográfica. ¿Por qué? Porque es una parte que protege de los procesos infecciosos. Esta división topográfica abdominal permite que los procesos inflamatorios localizados en el supracólico se queden en el espacio supracólico. Los procesos infracólicos se queden en el infracólico.
Es decir, si yo opero apéndice, aquí opero, no meto mi mano hasta el hígado, el estómago, porque más bien estaría pasando todas las bacterias ahí. Normalmente la infección solamente se queda ahí. Y lo mismo al contrario. Estas vías, estas divisiones, crean vías de drenaje. Drenan a través de los parietocólicos, mesenterocólicos, todos terminan en el fondo de saco recto vesical o fondo de saco recto vaginal o fondo de saco de Douglas. Ese fondo de saco de Douglas es donde por gravedad y por la dirección de los espacios va a terminar el sangrado, el agua, la pus y todo. Entonces es un buen lugar para dejar un drenaje que te avise cómo anda el proceso infeccioso. Fisiológicamente, el abdomen tiene unos 100 ml por lo menos de líquido libre para que las vísceras se puedan mover y no exista fricción. Este líquido peritoneal se absorbe especialmente a nivel de las cúpulas diafragmáticas. Son pequeños orificios. Y entonces existe un ciclo de entrada y de salida del líquido para que éste mantenga la limpieza y el movimiento libre de las vísceras entre vísceras, ¿no? Pregunta. Nada. Exploración del abdomen. Vamos a quedar en exploración del abdomen, jóvenes. Préndame la luz.